Hola, m'avisen que ja estem a Facebook, que ja estem online. Bona tarda a tothom que ens acompanyeu. És el nostre primer festival i estem una mica nerviosos i nervioses perquè no sabem tècnicament a veure com ens sortirà. Ja sabeu que, no sé si ho sabeu, però aquest festival l'havíem preparat, com tantes coses que han passat amb aquesta crisi. L'havíem preparat per ser presencial i s'estava preparant per poder fer-ho en diferents sales de Barcelona, però vam reconduir una mica la situació i finalment hem decidit fer-ho per aquesta via i estem una mica provant. Era el nostre primer festival i ara és el nostre primer festival online. En qualsevol cas, ja sabeu que comencem avui i acabem el 6 de maig, que farem com a 3 setmanes temàtiques i que aquest festival recull 10 dels treballs que s'han becat a través de la beca de Reporter, 10 de 25 treballs que han estat el gruix una mica de la producció. Aquests treballs s'han fet en col·laboració de 25 diferents equips, en els quals han col·laborat 66 periodistes amb 31 entitats. Aquesta beca i aquests treballs que s'han pogut produir amb la beca han estat possibles gràcies al finançament de cooperació de la Unió Europea, però també de l'Agència Catalana de Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, que han cregut en que això era interessant que sortís endavant. I bé, només dir-vos que és un recull de treballs i com heu pogut veure, us heu mirat una mica el programa, doncs s'han fet treballs molt interessants i treballs que, a més, donen com per generar moltes diferents combinacions per tractar molts diferents temes. Les temàtiques en les quals se centrarà aquest festival comencem avui amb aquest documental i amb aquest debat sobre el dret a l'aigua, però continuarà demà, hi haurà una programació i continuarem després, la setmana que ve, parlant de migracions i l'última setmana parlant de desigualtats de gènere, de cures. Llavors, ara us deixaré ja amb els convidats i les convidades que tenim per la xerrada. Només volíem donar-vos la benvinguda i donar-li moltes gràcies, per suposat, també als convidats i a les convidades que ens acompanyen avui. I dono pas ara al meu company, el Dani, que serà la persona que moderarà el debat. Endavant, Dani. Gracias, Montse. Buenas tardes a todo el mundo. Buenos días a los compañeros y compañeras que nos estáis escuchando, tanto en México como sabemos en otros países de América Latina. Antes de pasar a la presentación de las personas invitadas con las que vamos a hacer este debate, quería explicaros algunos aspectos logísticos para que sepáis cómo vamos a funcionar. La sesión de hoy, aparte de en Zoom, se está transmitiendo a través del Facebook Live, tanto de las páginas de la FEDE como de Ingeniería Sin Fronteras y de Agua es Vida, y también en la página web de la BEINAL. Estamos grabando esta charla para poderla colgar después en el canal de YouTube de la FEDE para aquellas personas que no lo puedan ver o que lo queráis ver de nuevo. Para cualquier pregunta que nos queráis hacer, lo que hemos habilitado, podéis hacerlo de dos maneras. Una es, si estáis en Zoom, a la parte de abajo veréis que hay, si la tenéis el programa en español, veréis que pone preguntas y respuestas, y los que tengáis en inglés pone questions and answers, abajo de la pantalla, y mis compañeras de la beca del Reporter y del equipo de comunicación de la FEDE estarán recogiéndolas y harán al final una pequeña selección para poder contestar. Esa es la manera que tenéis. También, si queréis, en el chat del Zoom, nos van a ir informando del correo que vamos a habilitar para aquellas preguntas que queráis hacer, que seguramente no vamos a poder responder, incluso para poneros en contacto con las personas que tenemos hoy, que ya paso a presentar, que es realmente lo importante, ¿no? Antes de nada, agradecerles a todas ellas tres el hecho de que hayan querido estar con nosotras. Es un honor y un placer poder debatir con ellas sobre este documental tan apasionante que veremos aquí una horita. Y paso ya a presentarles. En primer lugar tenemos a Víctor Llustres, él es periodista, editor y coordinador del último anuario Mediacat de Silencios Mediáticos. Víctor colabora con La Directa, donde ha coordinado la sección de investigación, también en El Salto y en el 15 de Público. Ha sido responsable de comunicación de diferentes entidades del tercer sector
y ha codirigido el documental Fugir para estimarse, además de ser el director de este documental que hoy nos convoca. Hola, buena tarde, Víctor. Hola, buena tarde y muchas gracias por invitarnos y por este festival que esperemos que salga muy bien. Eso esperamos también nosotros. Muchas gracias. En segundo lugar tenemos a Ricardo Valderas, que nos escucha desde el otro lado del Atlántico. Él es periodista mexicano de investigación, especializado en análisis de flujos financieros, defensoría de las audiencias, acceso a la información y transparencia. Ricardo es coautor del cómic News Caminando sobre el agua, ex corresponsal de la revista Proceso, colaborador de Aristegui Noticias y periodista encargado de las filtraciones en la ONG de rendición de cuentas empresarial y derechos humanos Poder. Buenos días, Ricardo. Días, muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden. Gracias a ti por estar ahí. Y por último también tenemos a Miriam Planas. Ella es investigadora y activista de Ingeniería Sin Fronteras y una de las personas portavoces de la plataforma Aguas Vida. Buenas tardes, Miriam. Hola, Dani, buena tarde. Y buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos oyen desde el otro lado del Atlántico también. Pues sin más dilación vamos a entrar en materia, que es creo la gente que nos está escuchando querrá escuchar, ¿no? La primera pregunta se la dirijo a Víctor. Víctor, el trabajo que hoy presentamos sobre la lucha por el derecho al agua en México es fruto de la colaboración de un equipo de periodistas con la ONG catalana Ingeniería Sin Fronteras, Ingeniería Sin Fronteras, y la organización mexicana Poder, de la que participa Miriam y Ricardo, respectivamente. Desde el Grupo de Empresa de Derechos Humanos, que está formado por 15 organizaciones catalanas que pertenecen a la FEDE.cat, además de entidades que forman parte de la Tabla por Colombia, agradecemos enormemente este tipo de trabajo que habéis hecho, porque, que en concreto tú has dirigido, porque ilustra y complementa mucho el trabajo de seguimiento, documentación e incidencia que venimos haciendo desde hace 5 años en este grupo a las instituciones catalanas para que garanticen que las empresas que operan en Cataluña y que también están operando en el exterior realmente respeten los derechos humanos. Como periodista que eres, con conocimiento y experiencia en medios, sabes perfectamente que esto es muy difícil de investigar. El hecho de investigar a las empresas transnacionales es como algo realmente complicado, ¿no? Y ni el periodismo económico ni el internacional se ocupan de hacerlo. Tampoco es muy habitual hablar de este tipo de empresas con una mirada global y vosotros, de hecho, en este documental lo intentáis hacer, yo creo que con mucho éxito, recogiendo las repercusiones de la acción de Agbar, Aguas de Barcelona, tanto en Cataluña como en México. La pregunta es si puedes valorar cómo ha sido esa experiencia respecto a lo que te planeaste o os planeasteis vosotros en el equipo inicialmente. Sí, bueno, como decías, este tipo de proyectos son muy complicados de hacer porque requieren recursos, requieren tiempo y bueno, digamos que el tener becas como esta también permiten pues también esta conexión con realidades que pasan en lo que llamamos, ¿no?, el norte y el sur global y que muchas veces pues tienen cosas en común, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros nos planteamos este proyecto en un momento en que el modelo de gestión público-privada en Cataluña, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, estaba un poco en cuestión porque el Tribunal Supremo tenía que dictar una sentencia sobre si el contrato de concesión de la empresa mixta en el área metropolitana era o no, bueno, que había operado sin contrato, entonces si eso era o no adecuado. Por lo tanto, nos parecía que era un momento interesante para plantear este debate, ¿no?, de qué implica este modelo de gestión mixta, ¿no?, público-privada, es decir, en la que está una empresa como Aguas de Barcelona en este caso, que es filial del grupo Suez, ¿no?, una transnacional pues con un poder un poder muy grande. ¿Y qué pasa cuando se crean estos modelos en que también están los ayuntamientos, ¿no?, o las municipalidades? ¿Qué problemas genera esto o qué cosas podemos valorar, ¿no? Entonces nos parecía un buen momento para eso
Y coincidiendo con esto, pues había un momento de una multiconsulta ciudadana en el 2018 para que la gente decidiera pues, qué modelo de gestión querías del agua, si pública o privada, que finalmente pues, no se realizó. Entonces, este trabajo previo de coordinación nos llevó a México, digamos, porque allá había pues, diferentes asociaciones activistas que llevaban tiempo señalando diversas vulneraciones del derecho al agua en una localidad que se llama Saltillo, que está al norte de México, en el estado de Coahuila, y en esa localidad, pues, justamente era el primer lugar donde se había hecho un modelo mixto de gestión del agua y además con una filial de Aguas de Barcelona, ¿no? Entonces nos parecía interesante comparar, ¿no?, qué estaba pasando allí con otra realidad completamente diferente, con una legislación diferente y con unos activismos diferentes. Y entonces aquí, bueno, nos coordinamos con el equipo periodístico, que somos periodistas que hemos tratado temas sobre agua aquí. Nos coordinamos con Ingeniería Sense Fronteras, que digamos que es una entidad que ha trabajado, ¿no?, a través de la campaña Aigua es Vida y de otras campañas estos temas, y con Poder, que es una entidad que fiscaliza a las grandes empresas y que justo ya había trabajado, en este caso Ricardo, el tema de los efectos de la privatización del agua. Entonces, contestando a la pregunta, era un poco introducción, digamos que en un principio lo que tuvimos que hacer es un trabajo primero de coordinación, de conocer el equipo, de ver un poco, pues eso, conocer un poco también la situación allá, hablar con el máximo de voces sobre el terreno, y eso yo creo que fue un poco la parte previa y claro, este tipo de trabajos muchas veces hasta que no estás sobre el terreno, ¿no?, pues no ves un poco la dimensión de todo, y entonces pues una cosa es las expectativas que teníamos aquí y otra es luego al llegar allá y poder un poco hablar con todos los actores, ¿no?, de estas vulneraciones. Entonces, bueno, pues yo creo que en este caso, digamos que los actores con los que nos hemos relacionado han sido los idóneos, porque, pues, como decía, SF lleva trabajando este tema muchos años aquí y conoce muy bien, pues, tanto bueno, el modelo de gestión público-privada como el papel de ACBAR, etcétera. Y en el caso de Poder, pues evidentemente es una pieza clave porque conocen mucho la realidad ya, conocen pues cómo moverse allí, porque tampoco eso hablaremos quizás más tarde, pero digamos que no es igual monitorizar las empresas aquí o hacer seguimiento aquí que allá, la manera de documentarse del trabajo periodístico, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido, pues esto ha sido una oportunidad para poder, bueno, para hacer este trabajo conjunto y para generar también estas sinergias que al final pues, nos permitan poder hacer seguimiento en un futuro o otro tipo de trabajos. Sí, sí, muchas gracias. Ahora que hablabas de México, le pasamos la pregunta a Ricardo, ¿no? Te presentamos como un periodista de investigación de empresas, colaborador de la organización Poder. De hecho, nos interesaría mucho conocer cuál es vuestro trabajo. ¿Se pudiera explicar brevemente qué es lo que hacéis en Poder? Sí, claro. Mira, Poder es una organización sin fines de lucro especializada justo en la rendición de cuentas empresarial, por lo que investigaciones como las que realizamos junto a Víctor y a Miriam son el común denominador. Poder principalmente utiliza tecnología cívica para generar herramientas periodísticas y trabajar sus proyectos, ¿no? Específicamente yo trabajo en un área que se llama Tecnologías para la Transparencia, Datos y Periodismo. Nosotros somos solo una ala de la organización. La organización consta de diferentes, digamos, denominaciones. Una es comunicación, otra es incidencia, pero principalmente nosotros trabajamos directamente con proyectos como Agua Turbia. Muchas gracias, realmente es apasionante lo que hacéis, ¿eh? Yo os invito a la gente que nos estáis oyendo a poder entrar en la página web de Poder, que es projectpoder.org, porque yo creo que es una experiencia periodística y de momento social muy interesante que realmente es ejemplar y que nos da pistas de por dónde poder nosotros atacar también, ¿no? Ya para cerrar el primer ciclo le hacemos la pregunta a Miriam, que como he presentado antes, ella es
activista y miembro de Ingeniería Sin Fronteras y portavoz de la plataforma Aguas Vida. Miriam, ¿qué supone para una entidad como Ingeniería Sin Fronteras, que tiene una experiencia larga, además de casi 30 años en el campo de la cooperación internacional, con una vocación claramente internacionalista y que trabaja con una voluntad de incidencia activista, el poder participar en documentales como el que habéis hecho conjuntamente de Agua Turbia? ¿Cómo valoras también esta experiencia de este tipo de reportajes? Pues desde ingeniería lo valoramos como un privilegio el poder acceder a becas como la Dev Reporter, ¿no? Que nos permiten poder documentar un trabajo que se ha hecho que se ha tejido durante muchos años, ¿no? Y además es que no es frecuente, ¿no?, encontrarnos con los medios que nos permitan dar a conocer estas luchas, no solo para los activistas de aquí, sino también para los activistas de allí. Al final es poder tejer este discurso común que desde el Movimiento del Agua llevamos muchos años trabajando y verlo reflejado en un documental que retrata de una forma sencilla algo que en realidad es mucho más complejo, y esto Víctor y Ricardo lo han sufrido, ¿no? Ver cómo plasmar de una forma sencilla un tema que es súper complejo, y los que trabajamos en el campo del agua nos cuesta muchísimo explicar todo este entramado de concesiones, de empresas, de contratos, etcétera. Y en este caso la beca nos ha permitido, ¿no?, con este documental poderlo transmitir de una forma muy sencilla y que la gente tenga ganas de conocer más, ¿no?, que al final es el objetivo, ¿no? Uno de los objetivos es poder enlazar estas luchas y crear un discurso común, porque frente a unas empresas transnacionales que sí que tienen estos recursos para moverse de un lado a otro, para acceder a las políticas, para implementar cambios en políticas de otros países, ¿no? Para los activistas, para las organizaciones es mucho más difícil hacer esto. Y documentales como este nos permiten que se den a conocer realidades que luego pueden repercutir en cambios de políticas. Está claro, realmente me queda mal decirlo a mí porque formo parte de la FEDE, pero este invento de la Dev Reporter que os permite trabajar, ¿no?, activistas, en organizaciones y periodistas, es como una suma mágica que da unos resultados preciosos como este que estamos hablando hoy, del documental de Agua Turbia. Ya hemos terminado el primer round, vamos al segundo. De momento lo estáis haciendo muy bien, estamos bien de tiempo, o sea, muchas gracias por vuestra precisión también en las respuestas, ¿no? Víctor, de nuevo, como sabemos, ¿no?, los gobiernos neoliberales nos cuentan que para mejorar la eficiencia de los servicios básicos, como el del agua, que habla el documental, es necesario crear empresas mixto público-privadas. Tal como se explica muy bien en el documental, en que municipalidades como Saltillo y Veracruz, en México, en el norte de México, decidieron externalizar en su momento el servicio del tratamiento, la distribución y la comercialización del agua, creando empresas participadas, en este caso por Aguas por Barcelona, con esa creencia, ¿no?, del sistema neoliberal, que este tipo de empresas público-privadas, con la participación de transnacionales como Agbar, pueden aportar su experiencia en el sector y mejorar realmente el servicio servicio básico, como es la distribución y comercialización del agua, ¿no? En realidad se trata de exportar un modelo de gestión que aquí, en Cataluña y en España y en Europa, tiene sus detractores, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es, en el reportaje, ¿el público podrá encontrar paralelismos entre lo que pasa en Cataluña y en México en relación a la gestión privatizada del agua? Sí, yo creo que lo que hemos podido ver y lo que se verá también en el documental es que las realidades evidentemente son diferentes porque directamente, pues, tanto la composición de la sociedad como las leyes, como el tipo de actuación de las empresas evidentemente varía, pero sí que es verdad que en el documental se encontrarán algunas cosas que sí que se han visto en algunos municipios donde se ha podido, bueno, comparar la gestión público-privada o la gestión, otro tipo de gestión, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en el documental, por lo que respecta, por ejemplo, a Saltillo o incluso también a Veracruz, que es otro modelo un poco diferente, pero que también es la privatización del servicio, es al final aumentos de tarifas, ¿no? O sea, las empresas cuando llegan, una de las cosas que hacen la mayoría de veces es aumentar esas tarifas y la eficiencia del cobro.
Luego también lo que intenta explicar un poco el documental es que cuando no hay leyes que lo impidan, como por ejemplo sí que pasa aquí desde el 2015, ¿no? con la ley de la pobreza energética en el caso de Cataluña, o ahora por ejemplo con toda la crisis del coronavirus se han impedido los cortes de suministro, ¿no? Pues hay estados en México, ¿no? que esta ley no la tienen, ¿no? Entonces se producen cortes de suministro de agua, como también pasaban aquí, ¿no? En Barcelona, en el área metropolitana, hace unos años. Entonces, bueno, en el documental se profundiza un poco sobre eso, pero digamos que lo que se explica es que al final el modelo público-privado no garantiza el cumplimiento del derecho al agua, que está recogido, que es un derecho humano recogido por Naciones Unidas y que además, en el caso mexicano, por ejemplo, está incluso en la Constitución, ¿no? Es un artículo constitucional pues, que se vulnera constantemente. Luego otro tema que también vemos mucho tiene que ver un poco con la transparencia y las responsabilidades, ¿no? O sea, lo que vemos es que este tipo de empresas transnacionales normalmente tienen una red de mini empresas, de empresas satélite, etcétera, y muchas veces es muy difícil trazar tanto, ¿no? como la estructura empresarial como ver quién tiene las responsabilidades sobre esto, ¿no? Por eso también los trabajos que hace, por ejemplo, Poder son muy importantes como para poder poner luz en estas cuestiones. Entonces, en este sentido, digamos que este tipo de modelo lo que pasa al final es que, bueno, pues que el acceso a la información resulta complicado, que muchas veces, y esto también nos pasó cuando estábamos allí, la municipalidad se lava un poco las manos, ¿no? sobre la gestión. De hecho, nosotros intentamos hablar, ¿no? con el Ayuntamiento de Saltillo, que es el socio mayoritario, ¿no? de esta empresa que gestiona el agua, y bueno, directamente nos enviaba la empresa. Bueno, tuvimos digamos que acudir directamente nosotros a la empresa porque como que se lavaban un poquito las manos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que también ha habido casos que quizás Miriam luego puede explicar, pero que también de petición de información aquí, pues que por ley de transparencia y por otros motivos, y que, bueno, en este caso no se ha conseguido, ¿no? Y bueno, y también vemos diferencias a nivel de las luchas activistas, ¿no? O sea, son dinámicas diferentes, no es lo mismo tampoco luchar desde la ciudad que desde el campo, ¿no? No son tampoco las mismas implicaciones. Las zonas rurales normalmente suelen estar mucho más afectadas por estas gestiones y por según qué actuaciones de estas empresas, ¿no? Porque al final son los que muchas veces, si se seca el manantial del cual viven unas comunidades, pues es su modo de vida, ¿no? Entonces al final es como donde realmente te toca las condiciones materiales de vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco digamos que este sería la fotografía, y también sí que hemos visto, bueno, diferentes irregularidades en cuanto a contratos un poco que no quedan muy claro, ¿no? Cómo están hechos, o incluso vinculaciones con tramas de corrupción aquí y allá. Esto quizás, para no entrar tanto al detalle, aparte de los artículos de Ricardo en la revista Proceso, que hablan un poco sobre esto, también en El Salto hay un artículo de Jordi Sans, que forma parte del equipo, sobre poder, irregularidad y opacidad sin fronteras en el negocio del agua en España, ¿no? Esto es más del caso español, que hablaría más sobre estas irregularidades. Y un poco es eso, ¿no? O sea, como es difícil de poner en comparación, pero sí que podemos encontrar cosas comunes. Sí, sé que el ejercicio que os pido es súper difícil, ¿no? de poder resumir en 4 minutos las preguntas, que además como se os ve la pasión que habéis puesto ahí, es difícil, que me cuesta cortaros, ¿no? Porque realmente es súper interesante. Ricardo, como especialista en esta temática, ¿nos podrías explicar cuáles han sido los efectos de la privatización del agua sobre la población en estas ciudades que habéis expuesto en el documental? Sí, claro. Principalmente habría que dividir los efectos en 2 áreas, los efectos directos y los efectos indirectos. Los efectos directos son, como se mencionan en los reportajes, y perdón, Víctor, los reportajes salieron en Rinde Cuentas, Republicación, a Revista Proceso. Es una alianza que tenemos en la organización, que es parte de la plataforma, pero bueno, son los que se narran ahí, ¿no? Desabasto,
es violaciones a los derechos humanos, específicamente en el articulado 4 de la Constitución, que garantiza la accesibilidad al agua. Y en los indirectos ya vienen unas cuestiones que son poco analizables porque no hay sistemas de medición. ¿Por qué digo esto? Porque existen casos de desplazamiento de trabajadores del Estado cuando una empresa de otro país llega a Latinoamérica a través de alguna, yo les llamo sociedades subordinadas, porque al final del día son empresas en papel que únicamente se dedican a tomar decisiones que mandan directamente desde sus países de origen, es decir, no son autónomas, y generan problemáticas sociales. El caso de Veracruz, por ejemplo, es emblemático. Más del 68% de los trabajadores del Estado fueron despedidos sin liquidación, violentando sus derechos laborales. Inmediatamente que la empresa llega, además, ocurren los primeros procesos de violaciones, el aumento de las tarifas, el desabasto, la falta de mantenimiento a la estructura hidráulica del estado a donde llegan. Y como lo dice una de las analistas que entrevistamos para el documental, son empresas golondrinas, les llamamos nosotros, porque son empresas pequeñitas que únicamente absorben el conocimiento de los trabajadores del Estado para posteriormente, digamos, ejecutar con la primicia de generar activos, no de respetar los derechos humanos. Esto tiene consecuencias aledañas. Por ejemplo, la cobertura mediática que se le da a estas problemáticas es mínima porque pocos medios de comunicación tienen un espacio como el que sí tenemos en Poder para hacer análisis o fiscalización de entes que no sean el Estado. Es decir, el periodismo fiscal se concentra en acciones bursátiles, en registros de la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, digamos, estandarizaciones de petróleo, de cosas de uso regular para las audiencias, nunca en la rendición de cuentas como sí lo hace Poder. Entonces, indirectamente se violenta también el acceso a la información. Otra de las herramientas que utilizamos en Poder para poder solventar este espacio o este vacío es la plataforma MexicoLeaks, que utiliza tecnología de alto cifrado para mandar información que específicamente en nuestra organización abordamos temas de transparencia, acceso a la información y violaciones a derechos humanos por empresas. Pero realmente son pocos los medios de comunicación que se enfocan en esto porque se vuelven pleitos entre particulares, es decir, burocráticamente hablando, esto puede ocasionar un proceso de judicialización para los reporteros, cosa que no todas las redacciones están preparadas para enfrentar. Todavía más a fondo, hay situaciones muy particulares de cada país. Por ejemplo, México, nosotros tenemos una población itinerante que fluye todo el tiempo por la cantidad de migrantes. Estos migrantes se refugian en zonas que transitan por dos vías, la ruta del Golfo y la ruta del Pacífico. En el caso específico de Aguas de Barcelona, tenemos nosotros registro de cobros millonarios al refugio de migrantes. Es decir, se violan múltiples derechos humanos con una acción que probablemente desde sus direcciones europeas puedan no ser tan representativas o no significar, digamos, un registro de activos grandes por tratarse de una empresa tan poderosa, pero que en lo micro son problemas sociales muy graves. Cuando se le corta el suministro de agua al refugio de migrantes en Saltillo, justo estaban pasando por el primer natalicio de un bebé migrante en México. Se trataba de una chica hondureña que trataba de llegar al municipio de Allende, que es una frontera que se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de donde está el refugio de migrantes. Este tipo de digamos, problemáticas muy específicas no son visualizadas desde los organismos internacionales empresariales, ¿no? Otro problema es el de la gestión municipal. La gestión municipal lo limita legalmente a resolver, digamos, las problemáticas de la comunidad en donde están acentuadas. El caso de Aguas de Saltillo es muy particular, porque ellos tienen la concesión de la cuenca sur del estado de Coahuila, y las maquinarias con los que ellos entran a gestionar el agua son de pozos profundos, pero Saltillo tiene la peculiaridad de que está rodeada de cerros. Entonces todas las comunidades rurales de la zona alta se quedaron sin agua porque sus máquinas son muy pequeñas.
Es decir, las problemáticas son demasiado complejas y demasiado estructuradas como para decir este es el problema de las concesiones de agua privada. Está claro. Realmente son muchas las problemáticas, ¿no? Para que después vayan vendiendo este modelo como modelo de éxito, ¿no? Pero bueno, avanzamos. Miriam, en México llevan ya 2 décadas con sistemas de externalización del agua. En Cataluña, Agbar, que es la empresa que se está estudiando, ¿no? Tiene concesiones de casi 100 años, que en el caso de la ciudad de Barcelona acaban en el 2047, tal y como habéis comentado antes, Víctor, ¿no? Sentenció recientemente el Tribunal Supremo Español. ¿Crees que la gente de aquí es consciente de esta situación e incluso que está preparada para defender el derecho al agua? Pues es buena pregunta. Yo creo que en los últimos años se ha dado, bueno, hemos hecho mucho trabajo desde la plataforma Aigua és Vida para dar a conocer cuál es la situación del agua en Cataluña, porque realmente no es anómala en todo el mundo. Mientras en el mundo tenemos, la recuerdo por si hay gente que no lo sabe todavía, pero en el mundo el 90% de la gestión es pública o comunitaria, pero está en manos de la comunidad o de las instituciones, y en Cataluña la situación es al revés. Tenemos un 80% del agua privada y el 70% de los catalanes reciben agua de una empresa que es Aguas de Barcelona. Yo creo que en los últimos años hemos avanzado muchísimo. Hubo la recogida de firmas para pedir una consulta en Barcelona, donde recogimos casi 30.000 firmas, 27.000, y aquí habían 27.000 barceloneses que pedían poder decidir sobre la gestión del agua. Es decir, cuando tú preguntas a cualquier persona, el 80% de la gente quiere que la gestión sea pública. En cambio, lo que nos encontramos es que la gente no sabe qué pasa con el agua, porque es un servicio que mientras todo funcione, mientras salga agua del grifo, mientras no haya sequías, mientras no hablemos de trasvases, todo está bien, pero cuando preguntas, la gente prefiere que la gestión esté en manos de las instituciones y de los ayuntamientos y no de empresas privadas. Entonces, yo creo que en este sentido todavía tenemos mucho trabajo para ir explicando qué es lo que pasa. Pero también hay que explicar que cuando tú privatizas, ¿no? Cuando tú tienes el agua en manos privadas, recuperarla es muy difícil. Y yo creo que documentales como este ayudan a ver cuál es el poder real que tienen estas empresas, que es un poder del que no somos conscientes, pero que es muy grande. Y en Cataluña esto lo pudimos ver cuando planteamos esta consulta, que vimos cómo la publicidad de Aguas de Barcelona se disparaba en todos los canales de televisión, de radio, ¿no? Y todavía hoy en día seguimos viendo publicidad de ellos por todos lados, porque a la que se ven su negocio en peligro, entonces ponen toda la maquinaria en marcha, y la maquinaria quiere decir maquinaria publicitaria, quiere decir maquinaria jurídica. Como decía Víctor, nosotros hemos tenido problemas para pedir datos en Barcelona, y de hecho han denunciado al área metropolitana de Barcelona por facilitarnos datos a Aigua és Vida y a Ingeniería Sin Fronteras sobre los cortes de suministro que había habido en el área metropolitana de Barcelona, y lo han llevado a juicio, aunque estábamos amparados por la ley de transparencia. Entonces es muy importante seguir explicando el poder que tienen estas empresas, que además no se trata solo del agua. El agua es como la punta de lanza, ¿no? Que decimos desde el movimiento del agua, pero luego tienes la energía, tienes 1000 otras empresas que tienen unas capacidades publicitarias increíbles y unas capacidades jurídicas increíbles para incidir a instancias que nosotros no podemos llegar ni de broma. Y además también para incidir en las instituciones. De hecho, estos días veíamos como la patronal del agua, AGA, escribía una carta a la ministra pidiendo que a ver si que esto de los cortes de suministro les estaba generando mucha deuda, ¿no? El frenar los cortes de suministro en toda España, y que a ver si podían buscar formas de compensar esto, entre otras, alargar los años de concesión. Concesiones que, como tú has dicho, ya son larguísimas inexplicablemente. Entonces,
es importante seguir explicando este poder desorbitado que tienen y bueno, pues nosotros lo hacemos con las herramientas que podemos, pero este documental yo creo que es una muy buena herramienta para mostrar eso también. Está claro que sí que lo es, ¿no? Bueno, estamos más o menos a la mitad, quizá un poquito más. Se nos está haciendo muy corto, realmente. Una horita nos da para poco. Recordamos a la gente que nos está viendo que este debate se está retransmitiendo tanto en la página de Facebook de la FEDE, de Ingeniería Sin Fronteras, de Agua es Vida, también en la página web de la BEINAL. Les agradecemos a todos el hecho de que nos estén ayudando a difundirlo. También que estamos grabando, lo hemos dicho al principio, esta charla para poderla después colgar en el canal de YouTube, para si la queréis compartir con vuestros amigos y amigas, si la queréis volver a ver. Y si queréis hacernos alguna pregunta, lo podéis hacer escribiéndonos aquí debajo, los que estáis en el Zoom, en Questions and Answers o en preguntas y respuestas. Tenemos las compañeras aquí recogiendo las preguntas. Y si no, también en el correo que se está facilitando de becadepreporter@lafede.cat, que también lo tenéis en el chat. Pues seguimos. Víctor, el documental de Agua Turbia nos muestra también las respuestas ciudadanas y cómo se han organizado las comunidades afectadas por la privatización del agua para combatir estas injusticias, ¿no?, que provoca este modelo de negocio. Pero el reportaje también muestra las dificultades que tienen estas comunidades y las amenazas que reciben las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, así como los periodistas que explican estas injusticias. Antes lo has dicho, ¿no? Y me gustaría que profundizaras un poco más, porque no debe ser lo mismo defender los derechos aquí que en México, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que, como decía, son situaciones diferentes. De hecho, la periodista Daniela Pastrana, de la Red de Periodistas de a Pie, que es una de las voces de este documental, ya lo apunta en el documental y también en una entrevista que hemos publicado en Media.cat, eso de que al final se han dado cuenta de que el poder reportar el trabajo de estas transnacionales y las vulneraciones de derechos que puedan hacer en los territorios es muy arriesgado, pues tanto para activistas como para periodistas, ¿no? Ella dice incluso que incluso en los últimos años, hasta más que hacer seguimiento de los casos de narcotráfico, ¿no? O sea, un nivel como un poco elevado. Entonces, este riesgo, como decía, tampoco es lo mismo, evidentemente, cuando es en la ciudad, cuando es en las comunidades rurales. Y bueno, digamos que muchas veces hay casos muy complicados que en el documental, digamos, se analizan en general, pero también podemos ver el caso de las comunidades cerca de Parras, como allí pues no solo tienen la amenaza de los pozos profundos que comentaba Ricardo antes, sino también tienen la construcción de una ciudad modelo derramadero, que es una especie de ciudad especial en la que se prevé una construcción con industrias, con viviendas para los trabajadores, ¿no? Un poco como casi como si fuera una hacienda, ¿no? Moderna, que ya hay otros modelos que no han funcionado y con bastante poder para las empresas de gestionar allí, ¿no? Como la actuación. Y ahí también entra, evidentemente, pues el agua, ¿no? Y de ahí, pues uno de los temas que hay sobre la mesa ahora es que, bueno, con agua, que es la Confederación Nacional del Agua, tiene que aprobar un informe para poder dar una ampliación del agua que puede sacar del acuífero Saltillo Sur, Aguas de Barcelona, ¿no? Y ese estudio pues tiene una serie de irregularidades. Es un estudio que ha sido hecho por una empresa, o sea, por Aguas de Barcelona, además por una empresa que no se dedica exactamente a estudios geológicos. Es decir, hay todos unos entramados y unos problemas que son diferentes. Y luego el tema es el tema también, bueno, importante también, que lo señala Daniela Pastrana, es el tema de pedir rendimiento de cuentas a las empresas, no solo allí, sino también, digamos, desde aquí a las empresas filial, ¿no? O sea, como lo que hace un poco el Grupo de Empresa y Derechos Humanos, por ejemplo, de la FEDE, ¿no? Es algo que también desde los países como, bueno, desde aquí mismo podríamos hacer, de señalar precisamente estas prácticas de estas empresas en países como México, ¿no? Y entonces esto es un poco la clave, como esta fiscalización nos parece también bastante clave y en el documental se explica. Gracias.
Ricardo, el reportaje muestra una gran diversidad en el movimiento ciudadano contra la privatización del agua en México y también el importante papel que juegan sobre todo las mujeres. ¿Por qué crees que casi siempre son las mujeres las que lideran la lucha por la defensa de los derechos fundamentales? Es una pregunta multifactorial. Además, no me siento muy cómodo respondiendo, ¿no? Pero, bueno, en México existe la peculiaridad de ser un país sumamente violento y machista. Entonces, desde donde yo entiendo el fenómeno, las mujeres, al ser constantemente objeto de violaciones a sus derechos humanos, se ven obligadas históricamente a tomar, digamos, la primer disposición para la lucha de derechos. Es decir, cuando a una comunidad en específico se le ven violentados los derechos, hablemos de un caso en el que por lo menos tengo una relación más directa, periodistas. No es lo mismo una agresión directa en contra de un periodista a una agresión directa en contra de una mujer periodista. Es decir, los riesgos son máximos. En México se asesinan aproximadamente entre 6 y 8 mujeres al día, lo que quiere decir que la necesidad de respuesta de las mujeres se volvió, digamos, parte de la genética de la construcción de las sociedades. Es la única explicación que yo tengo, porque efectivamente, como lo comentas, las mujeres son las primeras en estar en la lucha de los derechos humanos sexuales y reproductivos, son las primeras en la lucha de la defensa del agua, son las primeras en la lucha de la defensoría por la libertad de expresión. Es decir, cada vez van teniendo más foros y más espacios en donde ellas ven la necesidad de verse representadas ante un Estado omiso y feminicida, como es México, hay que decirlo, ¿no? Está claro. Miriam, creo que no hacemos un gran spoiler, y si lo hago, perdonarme, del documental si decimos que la mayoría de las personas entrevistadas defienden un sistema público y comunitario o municipal del servicio del agua. ¿Crees que el modelo de Tarrasa, de Taigua, es un modelo ejemplar a seguir? Y si lo es, ¿en qué sentido? Sí, no haces un gran spoiler. Creo que el documental refleja un poco lo que la sociedad piensa, ¿no? Las encuestas aquí en Barcelona, eso es lo que dicen también, ¿no? Que el 80% de barceloneses queremos una gestión pública. Y sí, la verdad es que desde el movimiento del agua en Barcelona y en Cataluña y en muchas partes del mundo, Terrassa es un ejemplo a seguir. No solo por haber remunicipalizado, es decir, no solo porque el ayuntamiento haya tomado la decisión de revertir la concesión y que ahora y crear una empresa pública, sino porque desde el movimiento, la Taula del Aigua de Terrassa, han trabajado desde el año 2014 sin pausa para que esta remunicipalización no sea solo la creación de una empresa pública, sino que están intentando que desde la ciudadanía, desde la organización, la sociedad civil organizada, puedan reapropiarse de este servicio público del agua y tender hacia una gestión más comunitaria, ¿no? donde podamos decidir cómo funciona esta gestión del agua en diferentes temas, como por ejemplo, de dónde viene el agua que bebemos, de dónde viene el agua que beben en Terrassa, cómo es esa calidad y qué se puede hacer para mejorarla, cómo dar respuesta a los diferentes retos que tenemos como sociedad. Ahora señalabais el impacto sobre las mujeres de todo tipo de políticas. Siempre hay que verlo por separado y en el caso del agua no es una excepción. Vemos como las más afectadas por pobreza energética, por pobreza hídrica, siempre son las mujeres, que les afecta de forma diferenciada. Y también para ver cómo afecta a otros colectivos, ¿no? Colectivos migrantes, otro tipo de desagregación, que hay que ver qué tipo de gestión del agua puede ser mejor para estos colectivos, ¿no? Cómo nos reinventamos la gestión para que pueda dar respuesta a los retos que tenemos como sociedad. Y en ese sentido, pues estos días Terrassa también es un ejemplo, ¿no? De cómo ha tomado medidas frente a la pandemia que vivimos, frente al COVID, y ha hecho que el primer tramo de agua sea gratuito para todos los hogares. Entonces, mientras dure
este estado de emergencia, mientras dure la pandemia, tendrán cada casa de forma gratuita 166 litros al día. Esto es un ejemplo de una política que puede hacer un ayuntamiento cuando tiene todo el poder sobre el servicio del agua, que no pasa cuando los servicios se encuentran privatizados, ¿no? Y por esto creemos que Terrassa es un ejemplo, no solo porque haya creado una empresa pública, que para el movimiento del agua eso no es suficiente, sino porque desde la ciudadanía organizada se están haciendo pasos para ver cómo ese servicio público puede dar respuesta a los retos futuros que tenemos como sociedad. Está claro, la diferencia entre una empresa que es pública comunitaria de una que está privatizada o pseudo privatizada, ¿no? Con estos partenariados, como casos como el que acabas de explicar de Terrassa, lo ejemplifican muy bien, ¿no? Bueno, ya estamos casi al final, quedan 11 minutos para poder ver el documental. Entonces esperamos a la gente que vaya llegando, supongo que habrá gente que irá directamente simplemente a ver el documental. Quería hacer en la última vuelta de preguntas y tenemos eso, unos 10, 11 minutos. A Víctor le quería preguntar por el tema de cómo vamos a difundir, cómo vais a difundir ahora el reportaje, porque sabíamos que, antes como se lo comentaba al principio, ¿no? Nuestra voluntad era haber hecho un festival físico, ¿no? Y poder difundir este reportaje, y sabemos que vosotros teníais toda una programación para difundir el documental. ¿Cómo os lo planteáis ahora en esta situación de crisis sanitaria en la que casi no podemos, no tan solo salir de nuestros países, sino de casa, ¿no? Pues sí, un poco como has comentado, nos ha pillado, bueno, por sorpresa a todos y a todas. Entonces, por suerte pudimos hacer la presentación pública a finales de febrero en los cines Girona un primer pase del documental, también en México, en la Cinemateca, ¿no, Ricardo, creo? Y bueno, o sea, como que ya se pudo enseñar este documental. Lo que sí que, por lo menos a nivel... Bueno, y además también hicimos una proyección en el Festival Online de Cine y Derechos Humanos de Entre Fronteras, también vía Facebook. Nosotros desde Cataluña, nuestra idea sobre todo era que este documental sirviera para poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de gestión, aprovechando también que hay muchos municipios en los cuales bueno, hay concesiones, ¿no? a empresas privadas o público-privadas, muchas en manos de, pues eso, de Aguas de Barcelona o de otras empresas, que se acaban en los próximos años, ¿no? Hay 100 concesiones entre 2015 y 2025 que acaban. Por lo tanto, nos parecía como muy prioritario, pues eso, que este documental pues pudiera proyectarse o mostrarse en estos municipios prioritariamente. Y a partir de aquí, pues bueno, tendremos que mirar las posibilidades y por lo menos a nivel catalán, pues eso, intentar difundirlo al máximo por el territorio y también en conexión con con los movimientos que ya trabajan, ¿no? por modelos de agua pues más transparentes, más democráticos, ¿no? Como comentaba Miriam antes. Sí, gracias. A ver si es posible difundirlo más, porque realmente el documental es muy bueno y merece la pena que sea visto por mucha gente. Ricardo, sabemos que Poder, la organización en la que participas y trabajas, que nos has comentado de que IVA, que estabais haciendo, tiene también una dimensión de carácter regional. ¿Creéis que será posible difundir el documental más allá de lo que es estrictamente México? Que de por sí es muy grande, por cierto. Sí, yo creo que la posibilidad está ahí. Me regreso al comentario de Miriam. Hacen falta recursos humanos y económicos para generar las alianzas específicas, pero bajo la estructura de Poder ya se tienen algunas alianzas. Ahora estamos impulsando el proyecto de LATAM Leaks. Entonces, si hay algún país de los 6 que conforman esta nueva alianza que tenga información igual sobre Aguas de Barcelona en sus regiones, pues estaríamos en todas las condiciones de poderlo llevar tanto el documental como los reportajes o hacer una colaboración en equipo, cosa que me parece muy importante. Recogemos el guante, bueno, Miriam y Ingenieros Sin Fronteras seguro que lo va a recoger, pero también desde el Grupo de Derechos y Empresa de la FEDE recogemos el guante porque puede ser interesante crear esta alianza, ¿no? Miriam, ya para terminar este round, aunque me quedan algunas preguntas y si tengo tiempo las voy a hacer porque hay algunas preguntas que no se pueden hacer y me han quedado en el tintero y que pueden ser interesantes también. Pero si vamos a la última prevista para Miriam, quería preguntarte en qué punto se encuentra actualmente la lucha por el derecho al agua
tanto a nivel local, a nivel catalán, a nivel internacional. Pues yo creo que podemos hablar de dos. La lucha por el derecho, específica por el derecho humano al agua, en Europa se aprobó una iniciativa legislativa popular también, una iniciativa ciudadana europea, donde se reconocía en el Parlamento Europeo el derecho humano al agua, pero que no ha sido nunca reconocido por la Comisión Europea en ninguna ley ni ninguna directiva. Y en esto, en la mayoría de países del mundo tenemos muchísimo camino por recorrer, ¿no? Para que se reconozca este derecho humano al agua y se legisle para que se pueda aplicar. En este sentido, los movimientos del agua en todo el mundo vamos dando pasos y vamos luchando, pero yo creo que ahora uno de los grandes retos que tenemos es cómo construir estos modelos, nuevas formas de reapropiarnos de la gestión del agua, ¿no? Y cómo construimos observatorios como el de Terrassa, cómo nos inventamos estas formas de devolver a la comunidad las decisiones, ¿no? Ya sea a través en ciudades, a través de los ayuntamientos, y ver cómo implementamos observatorios o otras estrategias que nos permitan decidir sobre nuestro servicio, porque también el poder participar y el poder decidir sobre la gestión del agua es una de las patas del derecho humano al agua. No solo se trata de que no se corte y de que haya acceso para todo el mundo, que estamos muy lejos a nivel internacional de que esto se cumpla, sino también se trata de pensar qué nuevos modelos nos permiten eso. Y ahora mismo la verdad es que con la situación mundial que tenemos muchísimos retos por replantearnos, ¿no? Porque el tema del agua es una de las preocupaciones principales en muchas regiones del mundo, y esto vamos a tener que hacer reflexiones y ver cómo lo entomamos. Está claro. Mira, nos han llegado, estamos a 5 minutos de terminar este apasionante debate. A mí realmente se me ha hecho muy corto y me he quedado con las ganas de preguntaros, porque ha habido gente que nos está escuchando que ha hecho preguntas y me dicen mis compañeros que primero van las preguntas, que yo he hecho demasiadas. La pregunta es para Ricardo. Una compañera que nos está escuchando dice lo siguiente: estoy llevando a cabo un estudio sobre la lucha por el agua y el territorio en la costa sur de Guatemala entre comunidades locales y la agroindustria, teniendo en cuenta el nivel de violencia en el día a día en México, teniendo en cuenta que el nivel de violencia en el día a día en México es igual, similar al de Guatemala. ¿Cuáles son las recomendaciones para estas comunidades para que su lucha no quede estancada y pueda salir de manera favorable? Wow, qué pregunta. Bueno, la primera recomendación que me veo obligado a hacer es que trabajen en comunidad. Es indispensable que, por ejemplo, puedan acudir a algún grupo de abogados, porque es importantísimo mencionar esto. La privatización del agua o los procesos de despojo del territorio son perfectamente legales. En México hemos pasado por un periodo de neoliberalismo de más de 40 años, que ha generado una infraestructura jurídica de apoyo a estos procesos, por lo que un enfrentamiento directo, una, puede ser muy costoso y dos, evidentemente será riesgoso. Además de esta articulación y evidente apoyo jurídico, necesitan generar protocolos de seguridad tanto para las personas defensoras de derechos humanos como para los y las periodistas que vayan a acudir a la zona. Es decir, que tengan redes que no necesariamente estén direccionadas con el Estado. Puede sonar muy, muy duro de escuchar, pero a veces el problema es directamente el Estado. Es decir, en México, entre el 80 y el 87% de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos está relacionada con un acto de gobierno. Es decir, algún funcionario público que se incomodó por el trabajo o la publicación que realizaron tanto las defensoras como las periodistas. Entonces, los protocolos de seguridad son el siguiente paso. Y por último, bueno, que tengan una campaña de comunicación sólida, que tenga una visión local, pero con foco a lo regional. Es decir, que no se queden solo con sus comunidades, porque es mucho más fácil elevar el valor político de alguna agresión o amenaza si organismos internacionales, justo como la FEDE o como Poder,
pueden ir acompañando a las comunidades. Específicamente en Poder, nosotros, por ejemplo, acompañamos a las comunidades del río Sonora que se vieron afectadas por un derrame de lixiviado de cobre por Grupo México. Y este acompañamiento ha servido, nosotros no direccionamos el problema, pero sí ha servido para generar más visibilización, el acompañamiento jurídico, es decir, alguna consulta que tenga la comunidad, que sean quienes tengan el total control de la lucha y que tengan total conocimiento de su territorio y sus derechos, tengan espacios en donde se puedan apoyar, que no necesariamente sean solo regionales. Buenísima la respuesta, realmente era difícil, pero te has salido con nota. Tengo otra pregunta, en este caso es para Víctor, que nos preguntan cómo podríamos organizar un pase en Sant Andreu, en el barrio de Sant Andreu. Y no lo he hecho yo, que yo soy de Sant Andreu, que conste. Un PAS presencial o... Bueno, claro, es que ahora mismo no sabemos nada, pero en todo caso creo que daremos un contacto, supongo que con Enginyeria Sense Fronteras, que es quien está un poco gestionando esto. No sé si lo podemos pasar por aquí, Miriam, quizás el contacto de SF o bueno, que en todo caso que de alguna manera le haremos llegar el contacto y miramos a ver qué podemos hacer. El contacto lo han pasado ahora. También, aparte del que acaba de contestar Miriam, si queréis, podéis utilizar el de BKDEP Reporter, cualquiera de los dos sirve, el de la BKDEP Reporter, @lafede.cat. Bueno, pues se nos ha hecho muy corto. A mí al menos personalmente se me ha hecho muy corto, ya es que son casi con las 7. Y simplemente quería daros las gracias. Antes, por eso quería deciros a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, recordar, si habéis llegado tarde, que hemos grabado esta charla, que la colgaremos en el canal de YouTube de la FEDE, por tanto la podréis escuchar toda y si la queréis volver a oír, pues también lo podréis hacer. Que encontraréis los enlaces de las próximas sesiones del festival en la página de la FEDE y los eventos de Facebook, también en las redes sociales. Recordar que hoy es el primer día del festival, son 6 sesiones. Mañana seguiremos a partir de las 7 con documentales que exponen las amenazas a las mujeres defensoras, un tema que hemos sacado en este debate, mujeres defensoras de los derechos humanos, con 2 documentales que llevan por título Las llavors de Berta Cáceres y Alerta Defensoras. Y también deciros que antes de agradecer de nuevo a nuestros ponentes, que vamos a pasar el documental sin toda la calidad de audio que nos hubiera gustado. En este sentido tenemos que pedirle perdón a Marta Serra, pues la encargada de postproducción del sonido del documental. Lo hemos intentado por varias maneras, pero no hemos sido capaces de que el sonido sea perfecto. Así que por eso mañana los documentales los transmitiremos tan solo por Facebook para mejorar la calidad del servicio y pedimos de nuevo perdón a Marta porque no podremos ofrecer el documental, aunque sí creo que se va a oír bien, pero no tal y como ella lo preparó, ¿no? Y así más, de nuevo agradecer a Víctor, a Ricardo y a Miriam su participación en este debate, así como felicitaros, porque no lo había hecho, por este gran trabajo que creo que nos va a inspirar a muchos en la línea de la lucha para defender los derechos humanos. Y sin más, pues os invitamos a visualizar y damos pase a Agua Turbia, que sea pues el documental quien tenga la última palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Dani.